Hola, en este segundo video veremos una aplicación de la implementación del método simultáneo y secuencial de optimización de procesos en un ejemplo que no tiene restricciones de desigualdad y que corresponde a la resolución de un problema de mínimos cuadrados. Y ahí lo vamos a hacer en Excel para que se entiendan los conceptos de implementación de la manera más clara posible. Entonces, básicamente, el ejemplo trata de ajuste de parámetros de datos obtenidos de un laboratorio que se está estudiando el decaimiento de la actividad enzimática, ¿ya? Y bueno, básicamente se realizan experimentos, en este caso se realizan tres tandas experimentales rescatando datos de esta tabla, donde básicamente se tiene que se tomó actividad enzimática experimental A sub t, dividida en este caso por la actividad enzimática inicial A sub 0, ¿ya? En función del tiempo. Aquí están las horas en las cuales se tomaron los datos, ¿ya? O sea, básicamente el TI representaría como la variable independiente dentro de la experimentación, ¿ya? Y básicamente lo que viene es ajustar los datos a este modelo, ¿ya? Y este modelo básicamente es un modelo exponencial de actividad enzimática, donde la idea es obtener los parámetros alfa, K1 y K2. ¿Ya? O sea, básicamente el objetivo finalmente es obtener a alfa, K1 y K2, tal que se minimicen la suma de los cuadrados, ¿cierto? Sumatoria de la diferencia de los cuadrados, o sea, de cada una de las corridas experimentales, desde igual 1 hasta, en este caso, 19 datos experimentales que hay en este sistema, ¿ya? Y hay que obtener los parámetros. Entonces, si intentamos aplicar, o sea, o de hecho, si aplicamos el método, ¿ya? De resolución del problema de optimización utilizando cualquiera de estas dos estrategias que yo les había comentado, ya sea la secuencial o la simultánea, lo que obtendremos básicamente será que primero tenemos que modelar. Ya de acuerdo a los pasos, lo primero era modelar, y básicamente el modelado implicaba obtener una expresión para las restricciones de igualdad, modelo, desigualdad, en este caso no hay, y función objetivo. Y aquí básicamente está el modelo ya está planteado. Si observan, por ejemplo, notarán que en este caso tenemos un modelo que corresponde a un modelo exponencial, donde básicamente lo que hacemos es identificar una ecuación que predice los valores de la actividad enzimática en función del tiempo, ¿ya? Y para eso, por supuesto, este modelo tiene algunos parámetros. O sea, este modelo, de hecho, lo podemos reescribir para que quede igualado a cero, por ejemplo, con un menos acá, le vamos a poner un paréntesis así grande, y esto va a ser igual a cero. O sea, básicamente aquí estaría este modelo, ¿ya? Y este modelo, por supuesto, el número de predicciones va a ser igual al número eh, de, de corridas experimentales, o sea, de medidas experimentales, perdón. O sea, por ejemplo, este modelo aplicaría desde 1 hasta 19, porque tenemos 19 corridas experimentales, por lo tanto, vamos a obtener un equivalente que sería el valor predicho, o sea, el y predicho, si es que se acuerdan de la parte de estadística. ¿No es cierto? Entonces, planteamos este modelo, ¿ya? Y este modelo tiene 19 ecuaciones, y básicamente sería la relación que hay entre el TI, que sería una especie de, sería la variable de tiempo, que sería la variable independiente en el experimento, los parámetros que son incógnitas, por lo tanto van a ser variables también, variables de optimización, ¿ya? Y la variable a actividad enzimática en el tiempo, partido por la actividad enzimática inicial, en cada una de las I corridas experimentales, en cada una de las I medidas que se obtienen, mejor, en cada una de las I medidas que se obtienen, ¿ya? Entonces, podemos hacer una especie de resumen de ese modelo, y vamos a tener algo como lo que aparece acá arriba, en el H, que sería como esta expresión igualada a cero, y entonces tendríamos variables, la podríamos diferenciar en el valor predicho por el modelo en cada uno de las medidas que se tienen disponibles. Ya, luego vendrían los parámetros, que son parámetros de ajuste, y como son parámetros de ajuste, desde el punto de vista del problema de optimización, van a ser variables, porque tenemos que obtener sus valores. ¿Ya? Aun cuando una vez que los obtengan ya serán parámetros, porque efectivamente serán los valores que minimizan la suma de los cuadrados, pero hasta que yo no resuelva el problema de optimización, esos parámetros son desconocidos, por lo tanto son variables, ¿ya? Y luego tenemos también estos tiempos T sub i, 1 hora, 2 horas, ¿ya? Que representarían algo así como valores que van a mantenerse constantes, o sea, es algo así como una especie de parámetros, ¿ya?
porque son variables independientes que no van a cambiar su valor. Para efectos de la simulación y la optimización lo podríamos considerar como datos, de hecho parámetros o datos, pónganlo, datos, mejor. Entonces, si intentamos llevar esto a una nomenclatura similar a la que tenemos, entonces podríamos decir que estos valores que están acá representarían las variables X. ¿Por qué las variables X? Porque van a ser las variables que que voy a obtener a partir de el modelo, ¿no es cierto? Porque el modelo entrega un valor de la actividad enzimática predicho. ¿Ya? Entonces, por cada reemplazo del tiempo y de los parámetros en el modelo voy a obtener un valor de la actividad enzimática predicha. Entonces voy a poner que esa lo voy a definir como variable dependiente. ¿Y cuántos son? Van a ser 19. ¿Por qué? Porque tengo 19 puntos experimentales y por lo tanto voy a tener 19 puntos equivalentes pero predichos. ¿Ya? Entonces el siguiente conjunto de variables van a ser estas variables que cuando yo me dé sus valores voy a poder entonces utilizar este modelo, ¿ya? Y van a corresponder a los grados de libertad, de hecho, del sistema. Porque de hecho, si es que yo conozco los parámetros, entonces no admite optimización el sistema, ¿ya? Solamente admite optimización cuando yo tengo como incógnito los parámetros, los cuales los voy a obtener a partir de la resolución de los mínimos cuadrados. Por lo tanto, esto va a ser mi vector de variables U, o sea, variables de decisión. Distintos parámetros van a entregar distintas predicciones. ¿Ya? Entonces aquí estos van a ser 3. ¿Ya? Y luego tengo estos datos, ya que van a ser en este caso, bueno, creo que eso es un poco irrelevante para el análisis de grados de libertad porque se van a asumir como conocidos. Tendremos entonces 19 variables X, 3 variables U, ¿ya? Y un número de 19, en este caso, valores de TI que van a ser conocidos y van a ser datos. ¿Ya? Por lo tanto, como les comentaba, no participan en el análisis de grados de libertad. ¿Ya? Y hasta aquí tendríamos el modelo, ya las relaciones de igualdad. Y luego vendrían, dentro de este punteo que podemos seguir para plantear el problema de optimización, la función objetivo. Y en este caso la función objetivo correspondería a la distancia cuadrática que hay entre el valor experimental obtenido del decaimiento enzimático, obtenido de medidas experimentales, y el predicho por el modelo, ¿no es cierto? Este es un clásico problema de mínimos cuadrados. ¿Ok? Y esto sería la suma entonces de 1 hasta 19, en este caso, ¿no es cierto? Que son 19 datos, y eso es al cuadrado, ¿ya? Entonces, si hacemos un análisis de grados de libertad, ¿ya? Vamos a identificar lo siguiente. Entonces, relaciones H que corresponden a las relaciones de igualdad, ¿ya? Vamos a tener entonces en total número de ecuaciones 19, ¿ya? Y variables, vamos a tener los A sub t partido por A0 desde igual 1 hasta 19, ya que eso serían 19 entonces, y también vamos a tener los parámetros alfa, K1 y K2, que son, como les comentaba, recuerden, van a ser parámetros fijos una vez que yo resuelvo el problema de mínimos cuadrados, pero hasta antes que lo resuelva son variables, porque no conozco su valor. Entonces, en total vamos a tener 22 variables, ¿ya? Y esto da un total, entonces, análisis de grados de libertad de 22 menos 19 igual 3. 3 grados de libertad. Entonces, desde este punto de vista, revisando el modelo, el sistema admite optimización, ¿ya? Porque tenemos 3 grados de libertad que, al ajustarlos, la idea es minimizar esta función objetivo, ¿ya? Y como es de esperar, ya si se recuerdan del análisis de regresión y mínimos cuadrados en general, estas tres variables o estos 3 grados de libertad que quedan por definir corresponderían a los valores del alfa, del K1 y del K2, que representan las variables de decisión del problema de optimización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente para distintos valores de alfa, K1 y K2 voy a tener distintos valores de función objetivo. ¿Ya? Y el objetivo entonces es escogerlos de tal manera de que la función objetivo sea mínima. Entonces, el problema que tenemos ya sería un problema como el que está acá, donde tendríamos minimizar una función objetivo, que sería la sumatoria desde igual 1 hasta 19, de la sumatoria de los residuos al cuadrado, ¿ya? Sujeto a, y en este caso sería a un modelo solamente de relaciones de igualdad, y no habría relaciones de desigualdad, no existirían esas relaciones. Y esa básicamente, este modelo sería el modelo que relaciona el AT partido por el A0 desde I igual 1 hasta 19 con el valor de alfa, de K1, de K2 y de TI. ¿No es cierto? Que es básicamente el modelo clásico.
Entonces tenemos una forma, un problema concreto que es mínimos cuadrados, y la idea entonces es que ahora lo hemos relacionado con esta forma general de presentar los problemas de optimización. Entonces, como tenemos esa forma, la idea es utilizarla para entonces entender cómo se implementa la estrategia de optimización secuencial. Entonces, básicamente, el problema que tenemos es un problema que tiene, ya voy a anotarlo nuevamente, tendría las variables x, ya que corresponderían, ya voy a poner acá, las variables x que corresponderían a los a sub t partido por a0 de d igual 1 hasta 19, ¿ya? De 19. Tendríamos también las variables u, variables de decisión o grados de libertad, que serían alfa, el K1 y el K2. ¿Ya? Y en este caso voy a poner como beta, ya que aparece acá ahora, le cambié el nombre, es vector de parámetros invariantes, ¿ya? Van a ser básicamente los TI, ya que básicamente esos no van a cambiar y son datos. ¿Ya? Y H sería la ecuación que permite calcular el AT partido por el A0. ¿Ya? O sea, básicamente esta expresión donde está el modelo de decaimiento exponencial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo planteamos? O sea, lo primero que tendríamos que hacer para el planteamiento es, básicamente, partir de la lógica secuencial donde el problema de optimización queda así, minimizar, pero ahora solamente va a aparecer como variable de optimización los grados de libertad. ¿Ya? ¿Y qué vamos entonces a optimizar? La función objetivo, la cual va a depender de x, pero x como una consecuencia de simulación de un valor de u dado, el valor de u y el valor de beta, y sujeto a, en este caso, sujeto a nada. ¿Por qué sujeto a nada? Porque acá lo que hacemos es reemplazar el valor de h y alfa igual a 0, reemplazarlo y de hecho simularlo, o sea, utilizarlo para despejar el valor de x, haciendo entonces el h a la menos 1. Por lo tanto, no es necesario que aparezca dentro de las restricciones ahora de igualdad. Entonces lo podemos simplemente plantear de esa manera. Entonces ahora intentemos este planteamiento abstracto y llevarlo entonces al ejemplo. Entonces sería minimizar, ¿ya? Y u habíamos dicho que correspondía a los parámetros. Entonces sería alfa, K1, K2, ¿ya? Y ahora la función objetivo sería la suma de los residuos cuadrados, y la suma de los residuos cuadrados entonces sería de sumatoria de igual 1 hasta 19 de el AT partido por el A0 experimental en la medida iésima menos el AT partido por A0 predicho en la medida iésima al cuadrado, donde ¿ya? Lo que hay acá sería el x de u. Y este x de u sería básicamente tomar la función h, ya que la función h representa entonces el modelo, y despejar el valor del at partido por el a0. Ya que es básicamente lo que tendríamos que hacer entonces, por ejemplo, en una celda de Excel. Y este despeje se vería básicamente como lo que ustedes ven ahora a la derecha, ya que básicamente sería entonces tomar el h, ya que habíamos dicho que el h era de x, que era realmente at partido por a0, sub i, para el alfa k1 y k2 y el ti igual a 0, y lo que hicimos fue entonces despejar la variable dependiente. Y como despejamos la variable dependiente, ahora este x es una función de u. ¿Por qué? Porque está expresada de manera explícita. Ya no está implícita como igualada a 0, sino que fue despejada. O sea, este XU es equivalente al h a la menos 1 que les comentaba antes. ¿Ya? Entonces, básicamente, como tenemos esta expresión que es explícita, la reemplazamos ahí. Ahí básicamente entonces tendríamos un problema que ya no tiene restricciones de igualdad, porque todas las restricciones de igualdad fueron reemplazadas en los valores de x que aparecen en la función objetivo. Entonces, ¿cómo lo implementamos luego? En este caso, por ejemplo, en Excel. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? El optimizador, ya, Solver en este caso, lo que va a hacer es que va a, y aquí quizás vamos a ocupar una jerga que es conocida, variando las celdas, perdón, que sean las que tienen alfa, K1 y K2, y entonces lo que vamos a hacer es, variando las celdas K1, alfa, K1 y K2, lo que va a hacer es que va a simular, y simular implicaría entonces conocer el A0, o sea, el AT partido por el A0 en cada una de las I corridas experimentales, a partir de la implementación de ese modelo en todas las celdas correspondientes. Entonces, a partir de esto, de la simulación, nos entregaría el valor de AT partido por A0 para un valor que da el optimizador de alfa, K1 y K2,
¿ya? En cada una de las I corridas medidas experimentales, y con esto entonces armaríamos nuestro KPI. En este caso en particular, como no tengo restricciones de desigualdad y solamente tengo una función objetivo, el KPI sería esta sumatoria de las diferencias cuadráticas de la variable. Y eso básicamente se lo entregaríamos al optimizador. Y en esta parte, ¿cómo se lo entregamos al optimizador? Porque le decimos que es en este lugar es donde está la celda con la función objetivo. Y de hecho le decimos que queremos que sea un problema con una dirección de minimizar. ¿Ya? Y eso básicamente sería la implementación. ¿Ya? Y esta implementación es muy habitual cuando partimos resolviendo problemas de mínimos cuadrados, que básicamente le decimos que los parámetros son aquellos que son los que se van a mover hasta ajustar. ¿Ya? Y dentro de esta forma de pensar está la lógica secuencial, en el sentido de que los parámetros van a generar entonces variables dependientes, y estas variables dependientes van a servir para calcular la función objetivo. ¿Ya? Y esa es la idea fundamental en el programa. Entonces básicamente acá está ordenado cómo sería la implementación, donde entonces el solver en este caso va a mover alfa, K1 y K2, y dentro de la función objetivo vamos a tener que calcular el x de u, que correspondería al AAT partido por A0 en I, el cual va a depender de los valores que el solver vaya a iterar, K1 y K2. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ahora les voy a compartir la pantalla del Excel para que entonces la revisemos. En pantalla entonces ven ahora, en la pestaña del Excel que tiene nombre secuencial, se observa entonces la implementación que tienen como material complementario, donde básicamente podemos ir revisándola, donde tenemos las primeras 3 celdas que representan entonces el valor donde va a estar el parámetro alfa a iterar, el parámetro K1 a iterar y el parámetro K2 a iterar, que corresponderían a las variables de decisión. Ahí estarían las UEs. Y las variables X ya se van a obtener a partir de las UEs. Entonces, como yo les explicaba en el punteo que hicimos sobre el método secuencial en este caso, antes de resolver el problema de optimización tenemos que resolver un problema de simulación, que básicamente consiste en, para un valor de U y de parámetros dados, o sea, para un valor de esto alfa, K1 y K2, y TI, o sea, tiempos de experimentación, ya obtener el valor de la variable dependiente. Y en este caso el X, de acuerdo a lo que vimos recién, correspondía al A en tiempo partido por el A0, predicho, ya que correspondería al valor predicho que ahí aparece. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que podemos ver, por ejemplo, que acá ya está hecha la fórmula, donde básicamente tenemos que el X de U va a ser alfa por menos K1 por T, más 1 menos alfa por la exponencial de menos K2 por T, ya que es el modelo exponencial, que es este que les estoy mostrando ahí en la pantalla. ¿Vale? Entonces tenemos ese modelo, que este modelo sería la simulación. En este caso la simulación es algebraica, se puede despejar, ¿ya? Pero si no fuese el caso, habría que hacer entonces una simulación numérica con el método de Newton. ¿Ya? Entonces lo que hice yo acá fue simplemente calcular los 19x, ¿ya? O sea, básicamente está la simulación de las 19 ecuaciones, que me entregan 19 variables x. ¿Ya? Entonces con estas variables x, que serían las variables predichas, lo que tendríamos que hacer a continuación sería estimar el KPI, y para estimar el KPI, que es equivalente a calcular la función objetivo, tendríamos entonces que obtener estas diferencias, que es el error que se obtiene aquí, que es la diferencia entre el error medido y el predicho, ¿ya? Y a continuación la suma al cuadrado de ellos, que es ese. O sea, básicamente pasamos por los pasos que habíamos mencionado previamente, donde tenemos un modelo, grados de libertad, luego método secuencial, perdón, de optimización. Entonces planteamos una simulación en la cual para unos valores de U obtengo los valores de X, y con los valores de X armo entonces el KPI, que en este caso consiste solamente en la función objetivo. Pero si tuviésemos una restricción de desigualdad, la podríamos poner, por ejemplo, ahí, no sé, que los valores del predicho tienen que ser mayores a 0, entonces lo pondríamos ahí. Ya en este caso en particular no lo tiene. Tenemos entonces los pasos de cálculos. Es, dado U, el optimizador, dado U, lo que va a hacer es iterar estos valores, intermedio va a simular, y con esta simulación va a ir calculando distintas funciones objetivos, los cuales van a hacer información relevante para actualizar los valores que itera son. Entonces ahora nos vamos a ir a datos, y ahí aquí esto es un poco trivial porque ustedes conocen cómo se hace, pero para aprovecharlo completo. Entonces, cuando establecemos el objetivo, entonces aquí, primero, vamos a cambiar la celda de las variables para hacer el ejercicio completo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Estas van a ser las variables que van a estar debajo del min, en este caso, ¿no es cierto? Ahí está, min.
¿ya? Y vamos a establecer objetivo, y el objetivo va a ser entonces la parte donde conectamos las restricciones de, en este caso, la función objetivo con el resultado de cada una de las simulaciones. Ya, vamos a utilizar el método GRG non-linear, porque es un programa no lineal, ya, y en particular en este caso no tenemos más restricciones, entonces lo vamos a poner a resolver. Va a hacer una revisión de los valores, empecé a iterar, ustedes pueden ver aquí está iterando con el valor de la celda objetivo, voy a ir probando distintos elementos entonces hasta encontrar la solución. Ok, entonces voy a pausar esto y después cuando llegue a la solución, mira, ya la encontré. Perfecto, ahí está la solución. Entonces la solución la encontró, bueno, ustedes pueden acá sacar, por ejemplo, los distintos informes del problema a resolver. Le voy a poner yo que me muestre los informes ya. Y en particular el que me interesa, que de hecho parte está en la evaluación de programación lineal, ya aparece el informe de confidencialidad que le llama, que es básicamente un análisis de las restricciones, que en este caso no aparecen, pero si tuviésemos restricciones de desigualdad, aquí estarían los precios sombra, ¿ya? Entonces el resultado del método secuencial básicamente sería este, ¿ya? Donde tenemos el valor de A, de K1, de alfa, K1 y K2, que serían las variables de decisión, las cuales, vuelvo a repetir, entregaría entonces valores en la simulación, que serían los valores de X, la variable dependiente, en función de los valores que itera el optimizador, y con eso calcularíamos el KPI, en este caso la función objetivo. Entonces a continuación vamos a hacer lo mismo, pero con el método simultáneo. Entonces vamos a volver a las slides y luego vamos a volver al Excel. Cuando ahora nos enfrentamos a un problema de optimización simultáneo, en este caso tenemos que considerar que tanto las variables de decisión como las variables dependientes son variables que el optimizador puede manipular. Si recuerdan, entonces ahora el problema está planteado de tal manera de que tenemos que tanto las variables X como las variables U pueden ser manipuladas y por lo tanto la función objetivo no necesita hacer este reemplazo de donde despejamos X en función de U. Pero al no utilizar eso, tenemos entonces que agregarlo dentro de los KPIs que vamos a tener que calcular, porque de lo contrario el optimizador no sabría si que existe coherencia entre los valores de X y U que está dando y el modelo que queremos ajustar. Entonces necesitamos entonces entregarle esta información. Entonces el problema en este caso se vería de esta manera, ¿ya? ¿Y cómo se vería como el mismo ejercicio que hicimos antes en relación a hacer este paralelismo entre lo general y lo particular? Entonces tenemos que esta sería la forma de presentar el método de optimización simultáneo, ¿ya? Y en este caso habíamos dicho que el X representaba entonces ahora el A0, es decir, la T, perdón, partido por el A0, desde I igual 1 hasta 19, ¿ya? Y en este caso también tendríamos el valor de U que estaría representado por el alfa, el K1 y el K2, y lo mismo entonces habíamos dicho que correspondía a el valor de los parámetros, que en este caso habíamos dicho que íbamos a definirlos como estos TI, desde I igual 1 hasta 19, ¿no es cierto? Y el H habíamos dicho que correspondía al modelo, donde teníamos este AT partido por A0 en I, menos el alfa por la exponencial de, y todos estos términos que aparecen acá, y esto estaba igual a 0. ¿Ya? Entonces en este caso, la implementación implicaría que lo que tendríamos que hacer en del problema, básicamente, llevar el planteamiento ahora a la implementación, básicamente tendríamos que minimizar, y ahora el problema de optimización, lo que debería solver, sería los parámetros alfa, K1, K2, y todos los valores de A sub t partido por A0 que existen, ¿ya? Y básicamente la función objetivo sería la misma, en el sentido de que también tenemos un mínimo cuadrados, por lo tanto sería la sumatoria de los i's al cuadrado, los delta i al cuadrado. Entendido esto es como el valor at partido por a0 experimental en i, menos el valor de la variable de decisión at partido por a0 en i. ¿Ya? Y claro, como ahora el optimizador va a entregar distintos valores de alfa, K1, K2 y los 19 valores de x de u, que ya como vimos en la parte simultánea no existe esta relación porque el optimizador itera con los valores de X y los valores de U al mismo tiempo, entonces nos aseguramos de eso utilizando el modelo. Entonces sería sujeto A, el H que sería igual a 0, o sea, básicamente que el valor de la variable de decisión que me está iterando el optimizador, menos
el modelo, en este caso menos alfa por la exponencial del menos K1 por TI más 1 menos alfa por la exponencial de menos K2 por TI sea igual a 0. 1 hasta 19. Entonces, de esta forma lo que va a hacer el optimizador es que va a ir iterando con todos estos valores y va a encontrar, por supuesto, aquellos valores que hagan que esta diferencia sea mínima, pero que se cumpla con esta restricción, o sea, con los distintos valores de los parámetros. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a implementar ahora en el Excel. Entonces, ¿qué implica esto? Que ahora en el solver ya no voy a tener 3 variables que van a ser ajustadas, sino que ahora van a ser 22 variables que van a ser ajustadas. Pero como los grados de libertad se tienen que mantener, entonces ahora vamos a agregar 19 relaciones de igualdad, porque al final los grados de libertad siguen siendo 3. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en la pantalla del Excel que les compartiré de inmediato. Ahora entonces ustedes debiesen estar viendo el problema de optimización implementado en Excel, donde básicamente tenemos la misma forma de trabajo, es decir, tenemos también la variable de decisión U, ya que estarían acá arriba, los mismos parámetros, pero ahora también van a ser variables de optimización ya el valor de los parámetros, perdón, el valor de las variables X, o sea, de las variables predichas, el A partido por el A0 predicho, en cada uno de los elementos. Y claro, para asegurarnos ahora de que la relación que sea adecuada entre el valor de los parámetros y el valor de los predichos, lo que tendríamos que hacer es armar las relaciones de igualdad, que en este caso estarían representadas por el valor, en este caso el valor del que me estoy dando, el valor de la variable de decisión, de optimización del A0, A partido por A0 predicho, que está acá, ¿ya? Y esto estaría menos el modelo exponencial, y ahí estaría entonces la relación que hay entre el valor del X y el valor del U, ¿no es cierto? Que es el modelo que tiene que ser igual a 0. Si notan, acá está el A0, el A partido por el A0 predicho, menos el alfa por la exponencial de menos K1 por T, más 1 menos alfa por la exponencial de menos K2 por T. Y ahí sería entonces que cuando el problema fuese el óptimo, entonces este valor sería, tiene que ser 0, ¿ya? Cada uno de ellos. Entonces lo que hacemos es plantear ahora el modelo para los 19 variables para las 19 medidas, perdón, y entonces con esto también, ahí tendríamos entonces los KPI que estarían asociados a las restricciones de igualdad. Y también tendríamos que plantear los KPI, o tendríamos que construir los KPI para, en este caso, la función objetivo, y básicamente, en este caso la función objetivo, ¿ya? Se construiría simplemente como la resta al cuadrado, ¿ya? Del valor medido de la actividad enzimática partido por el valor que sugiere el optimizador, menos, perdón, el valor que sugiere el optimizador. ¿Ya? Y esto básicamente hacemos la resta y luego hacemos la suma al cuadrado. Y aquí entonces estaría el KPI. Entonces, si observan, acá no hay una simulación. Acá yo no despejo el valor del A partido por A0 desde el modelo, porque lo que hago es que el optimizador proponga valores y que vaya ajustándolos de acuerdo al algoritmo de optimización hasta que el modelo se cumpla, hasta que el H sea igual a 0. ¿Y cómo se ve eso básicamente? Así, como se ve de esta manera, como la ecuación que está acá, ¿no es cierto? Sería entonces, las variables de decisión son estas 22, sujeto a, en este caso, 19 relaciones de igualdad, las cuales antes no estaban. Y si la vemos en el solver, básicamente se va a ver de esa manera. Entonces, las celdas que vamos a cambiar ahora pueden observar que van a ser los valores de U y los valores de X, porque ahora todo es variable de decisión. ¿Ya? Y luego tenemos que agregar ahora las restricciones, porque siguen teniendo el sistema de grados de libertad, por lo tanto tengo que agregar 19 relaciones de igualdad, y esas relaciones de igualdad son las que aparecen acá, donde básicamente tenemos que el valor de la variable iterada por el optimizador menos el modelo tiene que ser igual a 0. Entonces aquí lo tenemos. Aquí están todas ellas. ¿Ya? Ahí está la referencia de la celda y eso va a ser igual a 0. Entonces tenemos esas expresiones. Y claro, la función objetivo sería la suma de los cuadrados. Y vamos a aplicar el mismo algoritmo de resolución. Vamos a ponerle resolver. Y nuevamente el sistema va a comenzar a iterar. Por ejemplo, pueden observar que si se fijan ahora, el sistema itera tanto con los valores de U como con los valores de X. ¿Ya? O sea, tiene un espacio de iteración que pasa de ser 3 a un espacio de dimensión 22. ¿Por qué? Porque tiene que ajustar todo esto. Y los va ajustando con el criterio de que todos estos h's tienen que ser muy cercanos a 0. Ya básicamente la norma de este vector tiene que ser igual a 0. Hacerlo como utilizando la jerga numérica. Lo que es equivalente a que el valor del modelo sea
igual al valor de el valor de A partido por A0 predicho que está sugiriendo el optimizador. Entonces aquí se va a demorar un poco más porque tengo más variables de decisión que en el caso anterior. ¿Ya? Pero claro, si estuviésemos trabajando con un sistema que te permite hacer cálculos de derivadas de manera automática o simbólica, este sistema sería mucho más rápido. Pero ahí vamos, si observan, va convergiendo de a poco. En este caso la función objetivo pasó de ser algo que era 4 a algo que es 0,13, va a seguir iterando para la iteración 21, ahí va mejorando. Pueden ir observando ahí cómo el sistema se va ajustando a los distintos valores y va a ir probando distintos iteradores. ¿Ya? Y claro, lo va a hacer y va a terminar cuando esto sea óptimo, la función objetivo, pero al mismo tiempo cuando el h sea 0 para todos los casos, dentro por supuesto del margen de tolerancia. ¿Ya? Y eso se va a dar, lo más probable, con un valor muy cercano a estos parámetros que obtuvimos anteriormente. En este caso, va a ser la solución de prueba 29, o sea, lleva 29 iteraciones. ¿Ya? Y en este caso me dice que encontró una solución, lo voy a poner a aceptar, le voy a poner también que me entregue los informes, ¿ya? Para que vean ustedes de qué se tratan en este caso. Y básicamente vamos a ver que finalización, algo le pasó a esto, algún problema tuvo. Bueno, pero básicamente lo relevante en este caso es que el valor de alfa, K1 y K2, ¿ya? Que están 0,7, 0,041 y 1,232, y en este caso son iguales, ¿ya? Porque la solución del problema es la misma, lo único que cambia es cómo resuelve el sistema. Ya en este caso, si se fijan, el solver acá utilizó una iteración de todo al mismo tiempo, o sea, buscó el óptimo en un espacio de dimensión 22, mientras que en el método secuencial buscó la solución en un espacio de búsqueda más acotado, de 3 dimensiones, pero el precio que tengo que pagar es que tengo que simular por cada iteración 19 ecuaciones, las cuales en este caso son triviales porque son de despeje inmediato. Pero, como vamos a ver en el segundo ejemplo, cuando estamos trabajando con un problema que no tiene despeje inmediato y que tiene un despeje numérico, cada una de estas simulaciones implica costo computacional porque es la resolución de un problema de Newton completo. Y ahí eso lo vamos a ver en el tercer video que corresponde a la optimización del reactor de Van der Waals. ¿Ya? Con esto entonces terminamos, espero que les haya servido. Ya les invito a que lo puedan hacer también en MATLAB. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace con otro ejemplo en MATLAB y ustedes pueden hacer este mismo ejemplo en MATLAB después como material de estudio.